Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva masterclass, esta vez de preparación física. Tenemos con nosotros a Daniel Sanz, que es preparador físico en el Leganés B y que va a darnos la charla, como veis, sobre planificación del microciclo. Así que nada, darte las gracias, Daniel, por la participación una vez más y desde este momento todo tuyo. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Antes que nada, y gracias a vosotros por contar conmigo de nuevo. Y nada, vamos a hablar un poquito, nos metemos ya de lleno sobre un poco la planificación del microciclo. En este caso vamos a hablar cómo trabajamos desde el Leganés, ¿vale? Desde el Leganés B en este caso. Cómo planificamos el microciclo, ¿vale? Tanto un poco más a nivel longitudinal a lo largo de las semanas, simplemente por contextualizar un poquito, ¿vale? Y luego vamos a ir metiéndonos un poquito tanto en cada día del microciclo como en sesiones concretas con contenidos principalmente de campo y pinceladas sobre qué es lo que vamos a buscar a nivel condicional y como objetivos, ¿vale? Además, vamos a aprovechar pequeños resúmenes de sesiones que son de este mismo año, de esta misma temporada, para poner un poquito, de una forma un poquito más visible, visual, los contenidos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre la planificación, como os decía, un poco más a nivel longitudinal. Para ello, bueno, pues tenemos la típica gráfica del perfil de fuerza-velocidad, ¿vale? No me importa tanto la forma de la curva ahora mismo, como sigue un poco el contenido, ¿vale? Al final nosotros estamos planificando un poco en base al trabajo de fuerza, ¿vale? Entonces, esta planificación constaría de 4 microciclos, ¿vale? Al final sería un mes de trabajo con alguna peculiaridad, ¿vale? La primera semana trabajaríamos en base al trabajo de fuerza máxima, ¿vale? El gimnasio, donde trabajaríamos con velocidades de ejecución, hablando a nivel de encoder, en esos trabajos básicos principales por debajo de 0,5 metros por segundo, ¿vale? Con lo cual estaríamos en ese inicio de la curva de fuerza-velocidad, ¿vale? Luego la segunda semana trabajaríamos a nivel de fuerza-hipertrofia, donde esta velocidad de ejecución sería entre 0,5 y 0,8, hablando a nivel de encoder, ¿vale? Esta semana tiene un poquito la peculiaridad de que solo la vamos a introducir de forma general en periodos no competitivos, ¿vale? O dependiendo un poquito de la edad. En este caso, en el filial, nosotros trabajamos con ella prácticamente en pretemporada y quizás en situaciones excepcionales con algunos jugadores que puedan necesitarlo, ¿vale? O bien por el trabajo previo y la experiencia que hayan tenido a nivel de trabajo de fuerza y que sea una necesidad individual, ¿vale? Pero por norma general, este microciclo nos lo solemos saltar, ¿vale? De ahí que en la fuerza, en la curva de fuerza-velocidad en la gráfica, veis que no está mostrado, ¿vale? Esa es la razón. El tercer microciclo al que nos iríamos sería un trabajo de fuerza-potencia, ¿vale? Donde las velocidades de ejecución son más altas, estamos ya entre 0,8 y 1,1 aproximadamente, ¿vale? En la velocidad de ejecución, ¿sí? Y por último, la cuarta semana sería un trabajo de fuerza explosiva, ¿vale? Donde la velocidad de ejecución es mucho más alta y nos estaríamos yendo al final de la gráfica, ¿vale? De fuerza-velocidad, donde todas las velocidades son por encima de 1,2 a nivel de encoder, ¿vale? Nada, poco que comentar. La especificidad en cuanto al trabajo de fuerza siempre va relacionada con los valores GPS y el trabajo de campo, ¿vale? Con lo cual tenemos que darle cierta lógica y encajar las tareas de campo dentro de este tipo de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, una semana en la que estemos trabajando a nivel de fuerza máxima, luego lo veremos, pero seguramente los días de velocidad no sean tan exigentes como a lo mejor pueda ser una semana de fuerza explosiva, ¿vale? Entonces ahí tenemos que jugar un poquito con las cargas en campo, ¿vale? Para ir un poquito de la mano con lo que vamos a trabajar a nivel de fuerza, ¿vale? Pero a priori la planificación del mesociclo, si queréis llamarlo así, ¿vale? Tendría esta contextualización y este seguimiento, ¿vale?
Vamos a hablar un poquito ya de la planificación del microciclo, ¿vale? Esta es una semana tipo, como solemos trabajar. Seguramente el 90% de la gente trabaja así, con un par de matices, un par de cambios, ¿vale? Ahora los iremos viendo día por día y sesión por sesión, ¿vale? Nos vamos a meter en el +1, ¿vale? Directamente. Este es un día compensatorio, día regenerativo en función un poco del minutaje de los jugadores el día anterior, ¿vale? Como veis en el trabajo presesión, que iría más orientado al trabajo de gimnasio, dividimos el grupo en dos, ¿vale? Por un lado los que han jugado más de 60 minutos y por otro lado los que han jugado menos de 60 minutos, ¿vale? El grupo que juega más minutos, al final tratamos de hacer con ellos a nivel de tren inferior un trabajo de fuerza isométrica, ¿vale? Sobre todo un poquito más por el efecto analgésico que puede tener sobre los jugadores y aliviar un poquito la tensión del día anterior, ¿vale? Solemos trabajar con un volumen bajito y simplemente en tren inferior para dar ese pequeño estímulo, ¿vale? Y ayudarles en su recuperación, ¿vale? Y luego en el grupo, por otro lado, que ha jugado menos de 60 minutos, metemos el trabajo de fuerza específica. Con fuerza específica me refiero a el trabajo de fuerza correspondiente a esta semana. Como veis ahí en el -4, que lo podéis apreciar, a nivel de fuerza específica, pues me refiero a fuerza máxima, potencia y explosiva. Como os he comentado en la diapositiva anterior, ya he eliminado el trabajo de hipertrofia porque hemos dicho que solo vamos a meter en situaciones concretas y estamos hablando, os recuerdo, del contexto concreto del Leganés B, ¿vale? Seguramente si nos fuésemos a edades de juveniles, quizás sí que trabajaríamos de forma un poco más consistente con el trabajo de fuerza e hipertrofia, ¿vale? En cuanto a la sesión de campo, al final, bueno, es un poquito más variable esta sesión, también un poco en función de lo que se haya dado la competición y si es el día anterior o 2 días antes, tenemos más o menos margen para introducir jugadores, ¿vale? Y sí que en esta sesión hay variabilidad en cuanto a la participación de jugadores. Nosotros tratamos de integrar siempre en las tareas de campo, al menos en las iniciales, al grupo que ha jugado más minutos, ¿vale? Aunque sea con una tarea simplemente de una rueda de pases, una técnica colectiva o algún rondo dando soporte, pero intentamos integrarles siempre, aunque si hay sesiones en las que el día anterior ha habido un esfuerzo alto y la percepción de fatiga es alto, directamente no les bajamos, irían a la parte post-sesión y de ahí ya irían con los fisios, ¿vale? Hacer una sesión más de recuperación y demás. Lo tenemos pautado con ellos con un protocolo establecido, ¿vale? Con un trabajo de bici, un trabajo de FOA, movilidad y fisio, ¿vale? Y bueno, en cuanto al trabajo post-sesión, siempre metemos el trabajo metabólico con el grupo que ha jugado más de 60 minutos y con el grupo que ha jugado menos de 60 minutos, pues metemos un trabajo de tren superior a nivel un poco más completo, ¿vale? Como os comentaba, aquí en el trabajo de fuerza vemos cómo hemos distribuido esos dos grupos, como os comentaba, con el trabajo de tren inferior en isométricos y el metabólico, ¿vale? La orientación de fuerza con el grupo que ha jugado menos de 60, ¿sí? A nivel de contenidos de campo, cabe todo tipo de tareas. Muchas veces trabajamos con tareas para corregir errores que se hayan podido dar en la competición o para contextualizar situaciones que se vayan a dar en el próximo partido, si ya lo tenemos hablado, ¿vale? Y luego, principalmente, sí que la orientación que tenemos en esa sesión es más con un enfoque condicional, ¿vale? No es tanto a nivel, muchas veces, técnico-táctico, porque sí que es verdad que te puedes encontrar con situaciones variadas en cuanto a los jugadores que están participando en la sesión y no los tienes distribuidos como para a lo mejor hacer tareas más tácticas. Y luego, en cuanto a valores GPS, pues vamos a tratar de replicar un poco lo que se ha dado en la competición, ¿vale? Y obviamente siempre teniendo en cuenta el perfil condicional del jugador, ¿vale? Si disponemos además
de GPS, pues perfecto para poder darle el estímulo individual que necesita cada jugador, ¿vale? Sobre todo, no nos vamos a ir a replicar los valores de distancia total, porque al final es complicado y muy difícil irnos al mismo volumen, pero sí que vamos a tratar de replicar las variables respecto a la intensidad del juego, ¿vale? Por ejemplo, como puedan ser los metros por minuto, como puedan ser, por ejemplo, la distancia de carrera en alta intensidad y la distancia de sprint, ¿vale? Para ello siempre solemos integrar una tarea con acciones de velocidad, normalmente, ¿vale? Con mayor o menor intensidad en función un poco de cómo haya ido la competición y cómo vaya a ir esa semana próxima y cómo esté planificada, como es lógico, pero es un poquito el enfoque, ¿vale? Siempre suele haber dentro de las sesiones una tarea más orientada a esta carrera de alta intensidad. Y bueno, como vemos aquí, vamos a ver al final de cada día un pequeño resumen sobre lo que sería una sesión actualmente del Leganés B, ¿vale? En base un poquito a estos contenidos, ¿sí? Como vemos, primero una tarea inicial donde están divididos por el grupo que ha jugado más y el grupo que ha jugado menos. Una tarea muy, muy, muy sencilla, una activación con una rueda de pases simplemente para coger un poquito de temperatura, algo de sensaciones. Y a los jugadores, por norma general, también les gusta tocar el campo, aunque sea en una o dos tareas, aunque hayan jugado y tengan algo de fatiga, siempre y cuando esa percepción de fatiga no sea muy, muy alta. ¿Vale? Y luego aquí ya iríamos con los jugadores concretamente que no han participado tanto en el partido, ¿vale? Es una tarea donde hay una acción de velocidad y luego una situación más estática de 3 para 3, ¿vale? Al final, bueno, tenemos que jugar un poquito con el número de jugadores que tenemos. Como os decía, muchas veces no podemos desarrollar tareas con un contenido táctico y nos vamos más a la orientación o el objetivo condicional de las tareas, ¿vale? Aquí veis un par de ejemplos donde hay esa primera carrera de alta intensidad, como os decía, ¿vale? Y a partir de ahí situaciones de duelos. Lo adelantamos un poquito para que veáis, ¿vale? Sigue siendo la misma tarea, ¿vale? Y al final vamos con situaciones un poquito más reducidas, con situaciones de ataque-defensa, por ejemplo, ¿vale? Seguramente esto haya sido para trabajar algún error en concreto y algunos comportamientos que nos puedan interesar, ¿vale? O como os decía ya, situaciones que podamos predecir que se van a dar en la competición el siguiente día, ¿vale? Situaciones, aquí sí que podemos dar un poquito de mayor contexto táctico, ¿vale? Perfecto. Y luego, última tarea, ¿vale? Situaciones de espacios reducidos, ¿vale? Con un juego un poquito más libre, donde le podamos dar a los jugadores unos estímulos más similares a los que pueda ser la competición, ¿vale? También, como os decía, depende mucho de cómo ha ido la competición el día anterior, de los valores que se hayan replicado, si al final ha habido una mayor exigencia a nivel de distancia de alta intensidad, de sprint, etcétera. Tratamos de enfocar un poquito más desde ese objetivo, ¿vale? Desde esas métricas. Si ha habido más acciones de duelos, acciones individuales, etcétera, tratamos también de darle ese estímulo al jugador, ¿vale? Esta sería un poco la sesión tipo más uno, ¿sí? Nos vamos a ir un poco ya con la parte, digamos, más importante de la semana. Sería ese -4, -3, -2, -1. Vamos a ir igual día a día, ¿sí? Con esa sesión -4, ¿vale? Aquí le damos la prioridad máxima al trabajo de fuerza, ¿vale? Como os comentaba antes, con esa primera parte inicial de fuerza específica, donde la gran mayoría de jugadores tienen ese estímulo, ¿vale? Salvo situaciones concretas. Y sí que simplemente por contextualizar, solemos trabajar la fuerza máxima en doble sesión,
¿vale? Normalmente metemos una primera sesión de campo, ¿vale? Por la mañana con normalidad, que es cuando tenemos la disponibilidad. Y luego por la tarde tratamos de aislar para que no haya interferencias en el trabajo de fuerza, ¿vale? Metemos la fuerza máxima fuera del trabajo de campo, ¿vale? En cuanto al campo, solemos meter tareas de introducción, pues podemos llamarlo micro, espacios reducidos, situaciones pues mucho más reducidas donde doblamos a veces tareas, ¿ok? Nos vamos después a tareas en general durante la sesión de espacios reducidos a espacios medios, ¿sí? Y acabamos con un partido un poquito más amplio de medio campo, ahora lo veremos, ¿vale? Y por sesión tenemos un trabajo de fuerza, de empujes, ¿vale? En este trabajo de fuerza no me voy a enfocar mucho, al final le damos la misma orientación que la primera parte de fuerza de la sesión, ¿vale? Pero tratamos de meter un día empujes y otro día, como vemos luego en el -2, tracciones. Como veis aquí, bueno, pues trabajamos con BALT, perdón, se me ha escapado ahí la F en vez de la D, ¿vale? Con BALT Performance. Nosotros metemos ahí un poquito valoraciones, diferentes tipos de valoraciones en este día. Y estas valoraciones nos ayudan a tener más información sobre el estado de los jugadores, sobre la fatiga con la que llegan en ese -4, ¿vale? Y nos permite tomar decisiones en caso de ser necesario o de intervenir en caso de que haya situaciones un poco más prolongadas en el tiempo, ¿vale? Utilizamos plataformas de fuerza, utilizamos Nordor para medir el nórdico y Force Frame para medir un poco la capacidad de generar fuerza en zona media, en la cadera, ¿vale? Tanto en ABD como en ADD, ¿sí? De sesión solemos meter ese trabajo de fuerza, como hemos visto claro, y es el objetivo de esta sesión, tanto pre como luego durante en campo, ¿vale? En cuanto en campo, como hemos hablado, tareas reducidas que nos vamos al final hasta espacios medios. A nivel técnico-táctico encajan contenidos defensivos, ¿vale? Es más fácil introducir estos días con los espacios un poquito más reducidos, favorece situaciones en las que estés trabajando en momentos sin balón, ¿vale? Y luego sí que es verdad que trabajamos con una tarea que al final es un poquito más amplia de medio campo, como os decía, para terminar la sesión, el partido, ¿vale? Y esto sí que nos permite, aunque ahora vamos a ver un poquito lo que buscamos a nivel de GPS, nos permite, digamos, repartir un poquito más las cargas de alta intensidad a lo largo de la semana, ¿vale? Ahora lo vemos y lo comentamos, ¿vale? Nosotros nos vamos a buscar en que este día, ¿vale? Principalmente nos centramos en la carga mecánica, lo que implicaría aceleraciones y deceleraciones, tratando de buscar un mayor perfil decelerativo en el entrenamiento, ¿vale? Es decir, que se den mayor número de deceleraciones por encima de aceleraciones, ¿ok? El volumen de distancia total nos iríamos en torno a 4,5, ¿vale? Aproximadamente. Y luego, como os comentaba, habría un bajo volumen tanto de sprint como de distancia HSR. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar? Que si tenemos jugadores con un perfil de carrera de alta intensidad muy alto, ¿okay? Estaríamos hablando de jugadores que puedan irse a 1400 de forma consistente en la competición. Para replicar su perfil condicional, nos tendríamos que ir a valores muy altos, generando mucha fatiga en el -3 y -2, ¿sí? Entonces, ese jugador, con lo cual le va a costar más recuperar y llegar más fresco, digamos, al partido. Entonces, meter una tarea con espacios medios amplios, ¿vale? Serían más bien medios, pero bueno, nos va a permitir repartir esa carga de forma que no tenga un estímulo tan agudo en el -3 como luego veremos, ¿vale? Entonces, en ese perfil concreto de jugadores nos ayuda mucho meter este tipo de tareas para finalizar el día de reducidos, ¿vale? A pesar de que no vaya, digamos, tan en consonancia como puede indicar la sesión, ¿vale? Y como hemos hecho antes, vamos a ver un poquito el resumen de lo que sería una sesión de este estilo, ¿vale? La introducción sería con tareas reducidas, donde, digamos, podríamos llamarlo tareas intensivas, trabajo de 45 segunditos y cambio. La relación entre el trabajo y descanso sería 1-2 o 1-3 aproximadamente, no más.
¿vale? Y son bastante reducidas. En esta sesión en concreto dividimos grupo, ¿vale? Metimos dos tipos de tareas diferentes, ¿vale? Una principal a la derecha, que ahora la veremos, y una tarea más reducida y un poco menos contextualizada aquí a la izquierda, que es la que estamos viendo, ¿vale? Son situaciones de presión, situaciones donde trabajamos tanto a nivel ofensivo como de defensivo, pero como veis en espacios bastante reducidos. Y luego una tarea muy parecida, con objetivos bastante parecidos, ¿vale? Pero ya más contextualizada en situaciones de doble área, ¿vale? Ahí las imágenes, a veces la cámara se va de forma automática un poquito, pero bueno, podemos ver bien al final las situaciones que se dan en el doble área, donde buscamos mucha más finalización, donde se den esas situaciones y muchas acciones de duelo. Como veis, las distancias están reducidas, con lo cual no va a haber distancia de alta intensidad, ¿vale? Y esta es la última tarea, que es donde nos iríamos a espacios un área más amplia de lo que solemos meter en este -4, ¿vale? De un área más de medio campo, perdón. Vale, bueno, son situaciones aquí sí con un contenido puramente táctico, ¿vale? Ya que responde a lo que vamos a preparar de cara a esa semana. Una tarea, al final, que es la que se suele encargar el míster del cuerpo técnico con plan de partido, ¿vale? Son situaciones diferentes, aprovecho. Y bueno, para terminar al final, ahora lo vais a ver, normalmente siempre terminamos con tareas individuales y específicas por posiciones, ¿vale? Perdón, aquí lo tenemos, ¿vale? Siempre al final terminamos con tareas individuales en base a lo que nos vamos a encontrar el fin de semana o en base a conceptos concretos que queremos trabajar con los jugadores, ¿vale? En este caso trabajamos este día con situaciones de finalización con jugadores de último tercio y bueno, laterales, que son los que en nuestro caso, en nuestro equipo concreto, suelen llegar mucho a línea de fondo, ¿vale? Y suelen ser los centradores, ¿sí? Cada día intentamos que sean unos jugadores concretos, ¿vale? Los que participan, pues normalmente un día suelen ser jugadores más avanzados o delanteros, otro día mediocentros y otro día la línea defensiva, ¿vale? Y esto también nos puede ayudar un poquito a regular y gestionar las cargas a lo largo de la semana, ya que si metemos todo trabajo posicional, ¿vale? Como podrían ser situaciones de partido, situaciones con estructuras claras, pues muchas veces algunos jugadores en concreto se puedan quedar un poco descolgados a nivel de valores GPS o a nivel de cargas. Entonces esto nos permite muy bien poder gestionarlas de forma un poquito más concreta y un poquito más individual, ¿vale? Nada, pues nos vamos a ir al -3, ¿vale? Sería el día orientado a resistencia. En este día vamos a hacer un trabajo de gimnasio mucho más sencillo, ahora lo vemos. Tareas ya donde nos vamos a ir a espacios medios y amplios, ¿vale? Con plan de partido y un trabajito de fuerza complementaria por sesión de que ahora os comentaré, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito. Aquí ya veis que está introducida el pre como el post, ¿vale? El trabajo de activación que metemos normalmente suele ir más orientado a trabajos unilaterales. Normalmente en el -4 trabajamos más ejercicios básicos con un enfoque claro de la mejora de fuerza. Aquí el objetivo principal no es tanto esa mejora de fuerza como sí la activación, ¿vale? Presesión. Lo que vamos a tratar es que el jugador esté activado de cara a la primera tarea en campo. Normalmente tratamos de que la primera tarea en campo, en general en todas las sesiones, salvo quizás la +1, que es la que es un poquito más especial, sean sesiones directamente y tareas ya de fútbol, ¿vale? Tratamos de que esa activación la obtengan en el gimnasio y el jugador baje ya a campo preparado para jugar, ¿ok? Y luego, hablando un poco de la fuerza complementaria,
lo llamo fuerza complementaria porque no me gusta esa palabra de fuerza preventiva o trabajos preventivos, ¿no? Iría más orientado por ahí para que lo entendáis, pero para mí preventivos es desde la planificación de la semana, desde la planificación de cargas, desde la selección de las tareas en campo, como obviamente luego este trabajo extra, este complemento de eslabones débiles, más orientado de forma individual a un poco las necesidades de cada jugador, ¿vale? Ese es un poquito el día que tenemos preestablecido a priori, ¿vale? Para hacer este tipo de trabajos. En campo, bueno, pues es la tarea que más la sesión, perdón, que más le suele gustar a los míster, porque es donde nos vamos en espacios amplios por norma general. Quizás la primera tarea es la que tenemos un poquito más de margen para a lo mejor meter espacio un poco medio reducido, sí, pero acabamos con situaciones de partido y situaciones totalmente reales, ¿vale? Orientadas 100% al juego real. Y al final prácticamente es una sesión completa con contenidos tácticos y con el plan de partido, ¿sí? A nivel de GPS, sí que aquí es la sesión en la que nos vamos a un volumen mayor de distancia total, ¿vale? Por encima ahí tenemos marcado de 5,5 kilómetros. Esto puede variar bastante un poco en función de las cargas que tratemos de buscar y de nuestra planificación, ¿vale? Y sí que es el día de la sesión, o sea, es la sesión, perdón, de la semana, que sí que nos vamos a ir a un mayor volumen de carrera de alta intensidad, de HSR, ¿vale? Las distancias sí que son muy similares a las que se dan en competición, quitando el volumen total, ¿vale? Podemos jugar con ello. Y luego, obviamente, la velocidad máxima media, ¿vale? La máxima velocidad que suelen alcanzar los jugadores sí que está muy cercana o parecida a la competición, ¿vale? Quizás ligeramente por debajo, pero al ser situaciones reales y tratando de replicar el contexto real del fin de semana, pues lo que vamos a buscar es que se den esas situaciones reales a nivel de velocidad. Normalmente van a estar muy contextualizadas y muy marcadas por la posición del jugador y bueno, el perfil condicional del propio jugador. Y vamos a ver un resumen de una sesión, ¿vale? Aquí vemos una primera tarea inicial donde tratamos de replicar situaciones concretas de salida de balón ante el press de un rival cuando vienen con uno y con dos jugadores, ¿vale? Más o menos reales, es la tarea introductoria, ¿ok? Pero sí que ya tiene una transferencia muy, muy, muy clara a lo que vamos a buscar en esta sesión y los objetivos que vamos a tener a nivel táctico, ¿vale? Vemos un poco, el objetivo es robar y hacer goles minis o salir en conducción de esa primera zona. Ok, pues una primera zona en la que tenemos que solventar el press ante uno o dos jugadores, en este caso con dos, ¿vale? Con lo cual sigue teniendo la transferencia desde la primera tarea, aunque la primera ya ha sido con espacio un poco bastante más reducido, eso sí, ¿vale? Y duplicada además, pero al final la transferencia es muy parecida, ¿vale? Aquí estamos tratando de trabajar esas situaciones de defensa, ¿vale? Y a la par la salida de balón, ¿ok? Con lo cual tenemos un doble objetivo tanto a nivel defensivo como ofensivo. Normalmente nosotros estamos trabajando con 3 tareas, ¿vale? Al final son contenidos tácticos. Estamos trabajando con 3 tareas, ¿sí? Donde la primera es esa tarea introductoria, la segunda es una tarea táctica y esta sería la tercera tarea, que sería el partido. ¿Vale? Como veis aquí, ¿vale? El partido ya lo hacemos a campo completo, ¿vale? Juego real. Es la tarea que utilizamos un poquito para darle mayor o menor volumen. Nosotros trabajamos, por suerte, con valores de referencia GPS, con los datos en vivo, ¿vale? Con lo cual, esta tarea es con la que, de forma, llegando a un acuerdo con el cuerpo técnico, ¿vale? Tratamos de darle un poquito más de tiempo o menos en función un poco de la carga semanal, de la planificación y de lo que se haya dado en la primera y segunda tarea.
¿vale? Aquí puede haber bastante variabilidad al tener objetivos más tácticos, pues el míster puede decidir alargar tiempos, reducir tiempos. Entonces, bueno, es una sesión en la que nosotros nos adaptamos bastante, teniendo las premisas que hemos marcado antes, ¿vale? A nivel de volumen y de exigencia, a lo que requiere el equipo, ¿vale? Y el cuerpo técnico a nivel táctico, de trabajo táctico. Y para terminar, ahora lo veremos, perdón, nos vamos a esta última tarea en la que tenemos los aspectos individuales por posiciones que hemos hablado previamente, ¿vale? En este caso es un trabajo de mediocentros, donde trabajan a nivel de perfil, a nivel de jugadores exteriores que le dan estímulos y en base a esos estímulos tienen que tomar decisiones sobre el perfil al que tengo que jugar, ¿vale? Tratamos de variar bastante estas tareas, el cuerpo técnico y de también jugar un poco con, como os he dicho antes, con la carga, ¿vale? Ahí veis que hay jugadores levantando brazos, hay también comunicación verbal, en base a todas esas estímulos, tiene que tomar las mejores decisiones, ¿vale? Ok, nos vamos a ir a esta sesión de velocidad, a esta sesión -2, ok. Presesión, tratamos de darle un estímulo de fuerza excéntrica, muy enfocado en fuerza excéntrica. Esta sesión creo que puede tener un poquito más de variabilidad, la utilizamos con un poquito de ajuste y puede ser un poquito diferente a lo que otros cuerpos técnicos y otros preparadores físicos puedan trabajar, ¿vale? Solemos meter en esta sesión trabajos de velocidad, es el objetivo principal de la sesión, y acabamos con trabajo de tren superior, ¿vale? Ahora vemos los contenidos. Bueno, en este día normalmente nos centramos en el trabajo de fuerza excéntrica, ¿vale? Se ha visto que el trabajo excéntrico tiene una gran transferencia a ciclo CEA, es decir, ciclos de estiramiento, acortamiento, ¿vale? Y por ello al trabajo de velocidad, con lo cual lo integramos pre-sesión, ya que va a ser el objetivo post-sesión, ¿vale? Ahí a la derecha vemos además el iconito del nórdico, ¿vale? Porque en este día también hay bastantes semanas en las que encuadramos ese test que muchas veces nos ayuda a tomar decisiones individuales sobre los jugadores, ¿sí? Hablamos de que ese trabajo excéntrico, bueno, va a tener una mayor transferencia a ese tipo de acciones que vamos a enfocar este día, ¿vale? Y además tiene ese efecto protector sobre principalmente la cadena posterior, que es en lo que más nos podemos enfocar en este trabajo de precesión, ¿vale? Al haber tareas en espacios medios más que amplios, pero a veces nos podemos ir a distancias un poquito más amplias, y un enfoque con tareas de velocidad y transiciones, ¿vale? Donde vamos a trabajar con picos de velocidad. Obviamente, este test del nórdico del que hablábamos antes nos puede ayudar a tomar decisiones sobre la participación de algunos jugadores en la sesión, ¿vale? Muchas veces al final nos podemos encontrar con que los valores de nórdico han bajado drásticamente por fatiga del día anterior, por ejemplo. Entonces, pues podemos tomar la decisión de ese jugador a lo mejor darle ese estímulo de velocidad de forma analítica fuera del grupo, ¿vale? En situaciones concretas. Es una sesión en la que a nivel de campo vamos a ajustar un poquito valores en función de lo que haya ido pasando en el día anterior y en esta semana, y obviamente en base a la planificación. Y ahora vamos un poquito en cuanto a los picos de velocidad que vamos a tratar de tocar, ¿vale? Buscamos una distancia total muy baja, que sea por debajo de 3,5 kilómetros, y vamos a buscar picos de velocidad. Pero estos picos de velocidad se van a dar también un poco en base a la planificación. Hemos hablado que trabajamos en base a fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza explosiva principalmente. Semanas que trabajemos más en la zona de la curva de la velocidad por encima de la fuerza, sí que no tenemos problema en tocar picos incluso máximos. En ocasiones hacemos test de velocidad de 40 metros, ¿vale? También con las fotocélulas de BALT. Entonces, en estos días, en estas semanas de fuerza explosiva o fuerza potencia, no me importa que vayamos a picos
más altos de velocidad, máximos, pero sí que las semanas, por ejemplo, donde trabajamos más en la parte de fuerza que velocidad, en esa curva, sí que vamos a tratar que esos picos de velocidad lleguen a distancia de sprint para darles estímulo al jugador, pero no nos vamos a ir a picos máximos, nos quedaremos, digamos, en picos submáximos, ¿vale? Con un porcentaje de la velocidad máxima un poquito más baja, ¿vale? Y luego, como veis, la velocidad máxima media, que hablábamos también en el -3, es superior por norma general a la competición, ¿vale? Normalmente tenemos en todos los jugadores situaciones en las que pasan por encima de 30 o jugadores que pueden pasar por encima de 32, 33 en función del perfil de jugador y de la semana en la que esté encuadrada esta sesión, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de sesión. ¿Ok? Una tarea introductoria, aunque ya aparezcan los 3 jugadores a sonido de silbato, salen desde la línea de área, ¿vale? Con lo cual tienen ahí un estímulo inicial de velocidad, ¿vale? Esta sería una tarea introductoria. Después nos vamos a tarea de medio campo, en la que ya hay situaciones de velocidad con un pase profundo en línea de fondo, ¿vale? Donde queremos trabajar sobre esas trayectorias, y una segunda transición en igualdad, pero con ventaja posicional del equipo que está saliendo. En este caso, el equipo azul en el anterior, aquí el naranja, ahora aparecerá, ¿vale? Situación de centro, ¿vale? Y esa segunda acción en la que tienen esa ventaja posicional y siguen dándose esas acciones de velocidad. Muy importante que en este tipo de trabajos el descanso son descansos completos y supera con gran medida el tiempo de trabajo, ¿vale? Normalmente nos vamos a relaciones de trabajo-descanso de 1,7, 1,8 incluso, ¿vale? Vemos aquí situaciones luego de oleadas, de situaciones que querían trabajar el míster, ¿vale? Esta semana nos quedamos un poquito más cortos en esa sesión de -3, con lo cual teníamos algo más de margen para meter un pelín más de volumen, ¿vale? Por eso nos fuimos a este tipo de contenidos que quería trabajar, por lo que predecíamos que podíamos encontrarnos en la competición, ¿vale? Y aquí vemos un poquito situaciones concretas que trabajamos a nivel de reinicios de ABP, y a partir de ahí reinicios cómo queríamos progresar, ¿vale? A nivel de equipo, a nivel de comportamientos tácticos, ¿vale? Normalmente son tareas muy paradas, aunque veáis cierta continuidad en la acción, pero son en torno a 6, 7, 8 balones los que podemos jugar, ¿vale? Con distintos reinicios, y luego se para entre cada acción, ¿vale? Con lo cual la intensidad de esta sesión es relativamente baja en estas tareas, salvo las acciones concretas de velocidad. Y como vais a ver al final, mantenemos, este trabajo individual, ¿vale? De los jugadores. Al ser ejemplos de distintas semanas, aquí siguen participando, como veis, jugadores atacantes, ¿vale? Pero, bueno, como os he dicho, van a tener bastante variabilidad, bastante participación todos los jugadores en base a la semana. Alternamos un poquito el día de participación, ¿vale? Pero al final podemos controlar las cargas de todos. Y luego, por último, pues nos vamos a ir, ¿vale? A esa sesión de activación, a ese día previo a la competición, donde a nivel de gimnasio le vamos a dar una sesión, digamos, de priming. Ahora explicamos un poquito por encima. Tareas introductorias con velocidad de reacción, por ejemplo. Solemos tener tareas de finalización, reinicios, un poquito en base también a lo que haya pasado en los 2 días anteriores, la carga y los contenidos tácticos que nos falten por trabajar, podemos introducirlos. Y de la misma forma que habéis visto que los reinicios introducíamos situaciones de ABP, podemos introducirlas también aquí en este día. Nosotros normalmente tratamos de integrar esas situaciones de balón parado dentro de acciones jugadas, ¿vale? Aunque sea a modo de reinicio, incluso en situaciones de doble área, pero tratamos de introducirlas en estos 2 últimos días, ¿vale? Y por último, como veis, post sesión no hay ningún tipo de trabajo a diferencia del resto de semana. Sesión que trabajamos le llamamos priming, activación. Bueno, trabajamos a nivel con un volumen muy bajo, sí que metemos ya
trabajos básicos, ¿vale? Con cargas altas, ¿vale? Repito, volumen muy bajo y cargas altas. Y luego transferencia, un trabajo de transferencia con ciclo CEA, ¿vale? Ciclo de estiramiento, acortamiento, ¿sí? Tratamos de buscar una mayor activación a nivel también neural de cara a la mejora del rendimiento en la competición, ¿vale? Al día siguiente. A nivel de trabajo de campo, bueno, vamos a trabajar en espacios medios normalmente. Suelen ser acciones rápidas donde tienen bastante buena relación entre el trabajo de participación y el descanso, con lo cual al final no supone una fatiga muy alta ni suele haber unas distancias relativas muy altas, ¿vale? Y luego la exigencia suele ser bastante moderada, ¿vale? Y podemos modificar un poco los contenidos también en función de cómo haya ido el microciclo, ¿vale? Al final tengo que tener en cuenta que es el día más cercano a la competición, con lo cual no tenemos margen para corregir situaciones y que quizás en este día pues sea mejor prevenir ciertas situaciones que a lo mejor intentar dar un estímulo por hacer algo que no hayamos hecho durante la semana o que se nos haya escapado por la situación que sea, ¿vale? Vamos a buscar un poquito de mayor distancia total que lo que hemos encontrado en el -2, ¿vale? Nos vamos a ir en una sesión en torno a 3,5 a 4 kilómetros y, como os he dicho, con distancias relativas un poco más bajas que el resto de la semana, y la carga mecánica tratamos de controlarla, ¿vale? Que no se nos vaya alta. Vamos a tratar de evitar, eso sí, las acciones de sprint, tanto en número total como en metros recorridos, y los valores de carrera de alta intensidad, ¿vale? Sí que es verdad que hay jugadores que lo van a mostrar por su propio perfil condicional, pero como norma general vamos a tratar de evitar que se vayan a valores muy altos, porque como hablamos es el día más cercano a la competición y no podemos generar fatiga. Que sean distancias medias nos ayuda a que esa velocidad máxima media esté en torno a 25 kilómetros por hora, ¿vale? Habrá un jugador que se vaya ligeramente por encima, en base a esos perfiles condicionales individuales, y la mayoría de los jugadores estén en torno a esa velocidad o ligeramente por debajo, ¿vale? Y vamos a ver, por último, un ejemplo de sesión, ¿vale? Solemos en este -1 hacer una pequeña introducción a nivel de rondo familiar, lo llamamos, ¿vale? Un poco más lúdica, más trabajando un poco a nivel de cohesión. También preparando un poco lo que va a ser liberar un poco estrés para luego el día siguiente en competición. Sí que es verdad que solemos introducir antes algo de movilidad individual, un poco más libre, por así decirlo, previo a esta tarea, ¿vale? Después nos vamos normalmente a acciones de finalización, sí que les dejamos golpear un poquito antes para activar, ¿vale? Y bueno, nos vamos a situaciones diferentes de finalización, ¿vale? Situaciones de último tercio, y tratamos de que todos los jugadores tengan situaciones específicas, ¿vale? Incluso ahora, si os fijáis, veis como el mediocentro tiene situaciones de, ¿vale? Interceptar, mediocentro central en este caso, interceptar, jugar hacia afuera con mini, ¿vale? Jugar en profundidad y luego llegada de segunda línea para la última acción. Son 5 acciones, tratamos de replicarlas, darle variabilidad a lo largo de las semanas y de replicar acciones que se puedan dar, ¿vale? Para darles estímulo a los jugadores. Obviamente trabajamos en estas situaciones normalmente por posiciones, ¿vale? Para que sean situaciones reales y que se puedan encontrar en competición. Nos vamos a esta segunda tarea en la que vamos a meter situaciones de reinicios, ¿vale? A veces propios, a veces de rival, un poco en base a los contenidos de esa semana y lo que nos haya faltado por trabajar, ¿vale? Como hacíamos en la tarea del día -2, lo llevamos a cabo por número de repeticiones, ¿vale? Pero sí que quizás le podemos dar a las acciones un poquito más de continuidad de lo que le damos en el -2, ¿vale? No hace falta que lo paremos tanto
Y normalmente aquí sí que trabajamos con 2 porterías, cuando en el -2 solemos trabajar con mini porterías por quitarles estímulo de intensidad a la tarea, ¿vale? Y luego, como veis, vamos a jugar situaciones un pelín más amplio de doble área por número de jugadores del que disponemos en la sesión, ¿vale? Pero los reinicios los llevamos a cabo con situaciones de balón parado, ¿vale? Al final son situaciones reales, situaciones jugadas con la que el jugador encontramos que les gusta bastante previo a competición, donde nos da un poquito, como se suele decir, ¿no? Esa chispa y esa energía también competitiva para terminar bien la semana y irnos a la competición. Normalmente nosotros, además, en este día no solemos meter ya esos trabajos individuales de los que hablábamos, con los que finalizábamos todas las semanas, ¿vale? Con lo cual, esta sería la forma en la que concluimos la semana, ¿vale? Para la competición. Así que nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por dejarme participar y bueno, hasta aquí un poco la presentación y la estructura del microciclo. Pues muchas gracias, Daniel, a ti. Creo que ha sido una charla muy interesante y nada, espero que a vosotros también os haya gustado y cualquier consulta, cualquier duda al respecto, ya sabéis que podéis contactar con nosotros.